Cuando nos fijamos en los vehículos de transporte de infantería de antes y durante la Segunda Guerra Mundial, notaremos que tanto en los ejércitos aliados como en las fuerzas del eje hay muchísimos diseños de vehículos semiorugas. Estas fueron extensamente usadas durante el conflicto, ganando fama mundial y haciéndose vehículos realmente históricos. Pero a pesar de ser tan usados y a pesar de ser bastante efectivos, posterior al conflicto las semiorugas desaparecieron casi completamente y sin previo aviso. ¿Te has preguntado el porqué de esto y en primera instancia por qué existieron las semiorugas? ¿Qué ventajas traía este peculiar diseño? Hoy responderemos a todas estas preguntas. La idea de las semiorugas militares surge casi al final de la Primera Guerra Mundial con la aparición del tanque y sus posteriores actualizaciones que los hacían cada vez más rápido. En el ejército británico necesitaban hallar la manera de hacer que la infantería siguiera el paso de los tanques. Los tanques, al ser vehículos motorizados, no tomaban descansos. Tener a la infantería prácticamente corriendo detrás de los tanques era un problema. Por ende, motorizar también a la infantería era la medida más lógica. Así surgiría la infantería motorizada con camiones o incluso motocicletas. Ahora la movilidad de la infantería no estaba limitada por su resistencia física y le daban a la infantería la capacidad de llevar artillería y suministros con ellos. Con esto se le dio gran agilidad a la infantería, pero los camiones no estaban blindados y obviamente no podían defenderse, por lo que eran susceptibles al fuego enemigo y a las emboscadas. Además, los camiones eran buenos en carreteras, pero tenían muchos problemas a campo traviesa. Entonces, los ingenieros debían diseñar un vehículo que anduviese bien tanto por carreteras como por campo, que pudiese llevar gran cantidad de peso y que a su vez sean ligeros para poder ser rápidos, que estuviese blindado y armado y en caso de una emboscada que las tropas estuviesen muy seguras y que por supuesto pudiesen ser desplegadas con bastante rapidez. Ya desde finales del siglo XIX las semiorugas estaban siendo extensamente usadas en un montón de ámbitos como tractores o para transportar cosas pesadas con motores diésel o incluso vapor. Teniendo en mente los requisitos de movilidad de los campos de batalla, las orugas parecen la opción más lógica a aplicar a los vehículos para transportar tropas en ese momento. Ya en los años 30, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, empezarían a surgir un sinfín de vehículos con semiorugas en todas las potencias del mundo, para dar origen y consolidar el concepto de infantería mecanizada. Para los alemanes el concepto vino como anillo al dedo porque con el surgimiento de la Alemania fascista y el nuevo gobierno surgirían los nuevos paradigmas estratégicos Blitzkrieg que para funcionar necesitaban de una infantería rápida, flexible y sobre todo fiable. Poder atravesar cualquier obstáculo natural o climático era esencial para la Blitzkrieg. Por ende, en 1933, apenas surgiría el nuevo gobierno, se empezó a desarrollar un sinfín de vehículos semiorugas basados en diseños ya existentes. Mayoritariamente estos vehículos nuevos estaban enfocados al transporte de piezas de artillería y logística como los SDKFZ-10 utilizados para mover artillería, los SDKFZ-2 que eran motocicletas con semiorugas para paracaidistas siendo transportados en los Junker JU-52 o los SDKFZ-8 que fueron utilizados para mover artillería e infantería, siendo de los más producidos ya que se produjeron 4.000 de estos y fueron usados en la invasión de Polonia, la batalla de Francia y en los Balcanes. Hubieron muchos diseños de semiorugas alemanes, pero probablemente la cúspide de las semiorugas alemanes fue el SDKFZ-251. Era un transporte blindado de personal y uno de los primeros que tenía una efectividad decente. Tenía un blindaje ligero de 14 milímetros en sus puntos fuertes, inclinados en ángulos bastante abiertos para beneficiarse de las ventajas del blindaje inclinado. Este podía resistir disparos de rifles antimaterial, aunque posteriormente se desarrollaron municiones capaces de penetrar el blindaje. Poseía al menos una ametralladora MG-34 o 42 y podía transportar hasta 10 soldados protegidos de la infantería enemiga que podían disparar desde el interior debido a que el vehículo estaba abierto por arriba. Por supuesto, podía andar a campo traviesa sin problemas gracias a su sistema de transporte basado
basado en una semioruga. Se produjeron 15.252 de estos, eran bastante útiles incluso para apoyar a la infantería. Alemania sería de las naciones que aprovecharía más la tecnología de las semiorugas, pero los estadounidenses también tenían grandes vehículos con orugas. Primero surgiría la semioruga M2 basado en el Citroën Christ, automóvil que se usó como basamento para muchísimos vehículos con semiorugas. El M2 era un vehículo multipropósito para transportar artillería, logística y para usar como reconocimiento, pero probablemente la mejor semioruga estadounidense y probablemente también del mundo junto al SDKFZ-251 era la semioruga M3. Basado en la M2, la semioruga M3 era un transporte blindado de personal usualmente equipado con una Browning M2 de 12,7 milímetros y una M1919 de 7,62 milímetros. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron producidos en masa. Se produjeron aproximadamente 15.000 de estos y 50.000 de sus variantes, siendo suministrados también al Ejército Rojo y a una serie de naciones de la Mancomunidad Británica. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, podía llevar 3 tripulantes y a 10 soldados con todo su equipamiento, y estos soldados podían disparar estando dentro del vehículo. Todos estos vehículos, particularmente los SDKFZ-251 y los semiorugas M3, eran vehículos bastante buenos y que dieron muchas ventajas a la infantería. Los semiorugas podían ser conducidos por conductores con poca experiencia, con vehículos con orugas. Tenían un costo de mantenimiento inferior y eran muy baratos de producir comparado a toda utilidad que tenían. Pero si eran tan buenos las semiorugas, ¿por qué dejaron de ser fabricadas? ¿O por qué ya no hay nuevos transportes blindados de infantería con semiorugas? Básicamente las semiorugas desaparecieron no porque fueran malos, sino porque sus sucesores con orugas completas o ruedas fueron mucho mejores. Los transportes blindados de personal con orugas completas o con ruedas surgieron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían muchas ventajas frente a las semiorugas. Los diseños con orugas completas o ruedas cubrían completamente a los soldados. Tenían mucho más blindaje y eran mucho más cortos. Podían ser incluso mucho más rápidos. La ventaja más sustancial de los vehículos con orugas completas o ruedas era el gran poder de fuego que tienen, que es superior al de los vehículos con semiorugas. Los vehículos con orugas completas o ruedas tienen ametralladoras pesadas o incluso cañones de bajo calibre en torretas cubiertas que podían darles posibilidades de enfrentarse a vehículos mejores blindados. También después de la Segunda Guerra Mundial las semiorugas se hicieron innecesarias. Una de las premisas de las semiorugas es que podías tomar un conductor de camión y ponerlo a conducir una semioruga, porque eran básicamente muy fáciles de conducir, y esto era bueno porque había muchos vehículos de transporte blindado de personal, muchos más que tanques, y era difícil tener a conductores capacitados en un conflicto tan intenso. Pero después que la Segunda Guerra Mundial acabó, ya no había presión para adiestrar al personal. Se podían tomar el tiempo que necesitasen para adiestrar al personal para conducir vehículos con orugas completas, y básicamente las semiorugas para transportar tropas fueron creadas a partir de diseños ya creados que estaban siendo ya fabricados en ese momento, por lo que las principales razones de su existencia eran el de suplir una necesidad de la manera más barata posible, por lo que después del conflicto y ya sin presiones, las naciones pudieron crear mejores vehículos de transporte blindado de personal sin nada de presión y mejor adaptados a las nuevas estrategias militares nacientes.